El mar Caspio es el mar cerrado más grande del planeta, pero ahora está desapareciendo literalmente ante nuestros ojos. La costa se está ampliando, las zonas portuarias se están convirtiendo en un desierto, los muelles están cubiertos de arena y los barcos están atrapados donde antes había profundidad. Y cuando parece que ya no se puede hacer nada, aparece una extraña actividad. Cientos de excavadoras deben levantar más de 500 millones de metros cúbicos de tierra, y en el lugar de las antiguas orillas se construyen canales, presas y estaciones de bombeo. Rusia y Kazajistán han iniciado la intervención hidrotécnica más ambiciosa de Eurasia en los últimos 100 años. Si todo sale según lo previsto, el mar Caspio se verterá en el océano. ¿Por qué estos dos países están reescribiendo el mapa de Eurasia y dejando salir al mar que ya está agonizando? Hoy lo analizaremos. La conexión de los mares. En otros tiempos, el mar Caspio y el mar Negro formaban una única masa de agua. Entre ellos existía un auténtico estrecho, una arteria de transporte natural que resolvía por sí misma una tarea que durante siglos había dado quebraderos de cabeza a científicos e ingenieros. Cuando el nivel del agua bajó y el estrecho desapareció, quedó una larga línea, un recuerdo seco de la antigua conexión. Así surgió la depresión de Kuma-Manich, que hoy atraviesa las estepas sin montañas ni grandes obstáculos. Para los ingenieros, esto es un regalo, un corredor natural perfecto que no hay que construir de nuevo, sino simplemente despertar. Ya en el siglo XVIII se soñaba con esto. El francés Georges Buffon escribió que la humanidad algún día devolvería a los mares su camino. El naturalista Piotr Pallas, al estudiar la depresión, no solo fantaseaba, sino que consideraba que reparar la naturaleza era totalmente factible. En aquella época esto parecía una locura, pero la idea no desapareció. En el siglo XIX, los ingenieros se volvieron más audaces. Ya no discutían, sino que trazaban líneas, hacían anotaciones y calculaban la cantidad de tierra. Pero mientras dibujaban planos, la historia avanzaba más rápido. Revoluciones, guerras, cambios de fronteras. Sobre el papel todo parecía perfecto, pero cada vez el proyecto resultaba demasiado grande para su época. Así pasaron casi 2 siglos, y solo el siglo XX dejó claro por primera vez que la conexión entre los mares era posible. La pregunta era solo cuánto tiempo duraría. Un gran pero. En 1952 se construyó el canal Volga-Don, de 101 kilómetros de longitud, que unía a los dos ríos en el punto más adecuado, el más estrecho. El momento parecía trascendental. Dos antiguos mundos acuáticos se encontraban por fin, y por primera vez en milenios los barcos podían navegar desde el mar Caspio hasta el mar Negro. Inicialmente, el canal se construyó en gran parte para desplazarse desde el Caspio por los ríos hasta la parte europea de la Unión Soviética, y, como ventaja adicional, parte de la carga se enviaba al mar de Azov, al mar Negro, y luego se exportaba. Pero el tiempo pasó, el comercio marítimo mundial se desarrolló, la Unión Soviética se desintegró, los países del mar Caspio, incluidos Kazajistán y Rusia, aumentaron sus exportaciones e importaciones, y el canal siguió siendo el mismo, estrecho, poco profundo y lento. Su profundidad es de solo 3,6 metros. Suena ridículo, pero es un límite físico que no se puede superar con ninguna modernización. Por él circulan pequeños barcos de unos 140 metros de eslora y un peso muerto de hasta 7.000 toneladas. No son barcos oceánicos en absoluto, son más bien camiones fluviales. Y sí, este cuello de botella no se puede modificar de ninguna manera. La poca profundidad es una limitación fundamental. No determina la velocidad, ni la tarifa, ni el tipo de carga, sino la calidad misma del mundo logístico. Cuanto más pequeño es el barco, menos carga puede transportar. Cuanto más pequeño es el barco, peor es la economía en largas distancias. En rutas cortas, un barco pequeño puede ser rentable, pero en largas cadenas interregionales se convierte en un lastre. Otra desventaja técnica es la propia velocidad del canal como sistema de transporte. Funciona a través de esclusas sucesivas, y cada esclusa es una mini pausa, una mini operación. En total, hay 13 esclusas en el canal, y pasar por una de ellas lleva entre 30 y 60 minutos. El resultado es que, si un barco atraviesa todo el canal, puede pasar entre 10 y 12 horas parado en las esclusas. Como tú comprenderás, en el comercio el tiempo es dinero, por lo que sería muy deseable que todo fuera mucho más rápido. En resumen, la capacidad del canal es de solo 10,5 millones de toneladas al año. Sí, en los últimos años la cifra ha aumentado a 16,5 millones de toneladas, pero tanto una como otra cifra son muy bajas. A modo de comparación, la carga máxima es 5 veces menor que la que puede transportar un solo puerto moderno en China. Para una región situada entre Europa y Asia, esto es casi un colapso.
¿Cuál es el resultado? El canal existe, pero no se ajusta a las necesidades actuales. Por eso, a mediados de la década de 2000, Kazajistán decidió crear una nueva vía navegable. No una mejora, sino una reinterpretación de todo el mapa euroasiático. Así nació un proyecto que puede hacer lo que ni siquiera la propia naturaleza ha hecho. Eurasia. El nuevo canal se llama Eurasia, y no es solo una copia de la antigua ruta. Los mares de Azov y Caspio ahora se unirán en un solo sistema de transporte. Precisamente la depresión Kuma-Manich, donde antaño discurría el antiguo estrecho, se convierte ahora en el eje constructivo del nuevo proyecto. La naturaleza dejó aquí su huella y los ingenieros decidieron llevarlo a cabo. Según el proyecto, el canal se extenderá a lo largo de casi 700 kilómetros. Ya no se trata de un simple camino para barcazas, sino de todo un corredor marítimo por el que los buques podrán navegar directamente desde Asia Central hasta el mar Mediterráneo. Y la principal diferencia aquí es el tamaño de los barcos. Si el antiguo canal admite barcos con un peso muerto máximo de 7.000 toneladas, aquí la cifra aumentará hasta las 10.000 a 15.000 toneladas gracias a una profundidad de 6,5 a 7 metros. Se planea una navegación de doble sentido, por lo que se decidió hacer el canal mucho más ancho que el antiguo, con 110 metros. Ahora, dos barcos pueden navegar uno hacia el otro, uno hacia Europa y el otro a Asia. No según un horario, ni en fila, sino simultáneamente. Visualmente ya no es un canal, sino una autopista acuática entre dos mundos. E incluso la vieja pesadilla de todos los sistemas fluviales, las esclusas, se ha revisado aquí. Habrá menos, solo 9 en comparación con las 13 del antiguo canal, y el nuevo sistema hidráulico funcionará más rápido y de forma más silenciosa, con un control automatizado, más parecido a la tecnología del canal de Panamá. Cada esclusa es un mecanismo inteligente que regula el flujo por sí mismo. Suena muy bien. Por cierto, la depresión Kuma-Manich ayuda precisamente en esto. Se planea construir el nuevo canal a través de ella, que es un territorio con un relieve mucho más uniforme y menos desniveles que el canal Volga-Don. Gracias a ello, para el funcionamiento normal de Eurasia se necesitarán menos esclusas. El relieve en sí mismo ayuda al agua a fluir y no requiere la subida y bajada constante de los barcos. El proyecto también cuenta con una infraestructura digital integrada desde el principio, monitoreo por satélite, control automatizado del tráfico, entorno de navegación multicapa. El canal ya no parece una simple franja de agua, sino un sistema controlado que puede funcionar como un moderno complejo de transporte de alta precisión. ¿Cuál será el resultado final? Actualmente, Kazajistán y Rusia hablan de que la capacidad de transporte prevista de Eurasia alcanzará los 75 a 100 millones de toneladas de carga al año. Esto es varias veces más de lo que podía transportar el canal Volga-Don, y ya parece un centro marítimo completo de Eurasia, capaz de funcionar de manera estable para la exportación de petróleo, gas, cereales, productos metalúrgicos y otras mercancías. En cuanto al costo, se estima en más de 20.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta la magnitud del continente, ni siquiera parece una locura. Más bien, es el precio de crear una nueva ruta entre Asia y Europa, que por primera vez en miles de años seguirá los pasos del antiguo estrecho. Según el plan, la construcción durará entre 6 y 10 años, que es lo que habrá que esperar hasta que el Caspio tenga una conexión marítima completa con el resto del mundo. Pero cada intervención en la geografía tiene un precio, y cuanto más grande es el proyecto, más peligrosas son las consecuencias. El canal euroasiático puede conectar los mares o destruir definitivamente el equilibrio entre ellos. No todo es tan sencillo. Para empezar, cabe decir que el nuevo canal Eurasia es una obra de excavación. No es así. Una cantidad colosal de movimientos de tierra. Así es como se puede caracterizar el volumen de todo lo que hay que extraer para crear un canal de 700 kilómetros de longitud y 6 a 7 metros de profundidad. Si nos basamos en las estimaciones preliminares precisas, ya se habla de 500 millones de metros cúbicos de tierra. A modo de comparación, durante la construcción del canal de Suez, una de las empresas humanas más grandiosas, los egipcios levantaron 78 millones de metros cúbicos de arena y todo lo demás. Es decir, el canal Eurasia requerirá levantar varias veces más. También está el canal de Panamá, la segunda vía grandiosa que tuvieron que abrir a través de tierra firme. En este caso, se levantaron 230 millones de metros cúbicos, más de 2 veces menos de lo que se planea levantar durante la construcción del canal de Eurasia. Y esto es lo que pasa. Sabemos mucho sobre el canal de Panamá y el canal de Suez porque ya están construidos, pero aquí solo la estimación preliminar ya asciende a 500 millones de metros cúbicos, lo que significa que puede aumentar.
Los ingenieros precisan que el volumen de los trabajos de excavación aumentará hasta aproximadamente 600 o 700 millones de metros cúbicos. En resumen, se avecina un trabajo que la humanidad nunca ha hecho en su historia. Y sí, que sea un logro para Kazajistán y Rusia, pero al mismo tiempo una complejidad increíble con la que habrá que lidiar de alguna manera. Y no se trata solo del volumen de tierra, es necesario que el canal Eurasia sea sostenible y fiable. Recordemos dónde se va a construir el canal, en la depresión Kuma-Manich. El suelo es muy inestable y su composición varía mucho de una zona a otra. En términos generales, no se puede simplemente cavar un hoyo y verter agua en él, ya que la orilla se desmoronaría y flotaría. Por lo tanto, las orillas tendrán que construirse casi como una obra de ingeniería independiente. Una larga estructura de hormigón de varios kilómetros de longitud. La opción más básica es colocar losas de hormigón armado que mantengan la forma de los taludes. Existe una versión aún más compleja: rellenar completamente todo el canal con revestimiento de hormigón a lo largo de todo su recorrido. Entonces ya no sería un embalse excavado, sino un largo conducto de transporte artificial de hormigón a cielo abierto. Es muy caro. Lleva mucho tiempo y requiere una precisión extrema. Pero sin un refuerzo de las orillas a tal escala, el canal simplemente no podrá funcionar como en el proyecto. Los barcos destruirán las orillas con las olas, el agua erosionará el suelo y el canal perderá su forma. Es decir, el refuerzo no es un complemento del canal, es una parte obligatoria del funcionamiento normal de una vía navegable de este tipo. Sin él, físicamente no funcionará nada. Otro problema es el clima. La depresión Kuma-Manich es un lugar con una aridez pronunciada. En pocas palabras, es una zona seca, una de las más áridas de toda la región. La evaporación es 3 a 4 veces superior a las precipitaciones anuales. Caen del cielo 250 a 350 milímetros, pero se evaporan 800 a 1000 milímetros. Es decir, los ríos aquí o bien se secan o bien se han reducido considerablemente. Como resultado, dentro de la cuenca no hay ningún río completo cuyo caudal sea suficiente para mantener el canal. Si simplemente se excava y se refuerza el canal, al cabo de un tiempo el agua se evaporará, lo que alterará toda la logística. Para proyectos similares, a menudo se construyen canales de alimentación adicionales, cascadas de embalses y se redistribuyen los caudales de las cuencas vecinas. En el caso de Eurasia habrá que decidir de dónde vendrá el agua, y aquí comienza una nueva cascada de problemas. La extracción de agua de cualquier río requerirá infraestructura adicional, bombas e hidráulicas. Y eso significa que la vía no será simplemente un corredor entre mares, sino que se convertirá también en un enorme sistema de ingeniería hidráulica. Esto supone un nivel adicional de complejidad porque un canal no es un río, no vive por sí mismo, vive como un sistema. Hay otro problema importante: el fondo salino. Muchas zonas de la cuenca están relacionadas con salinas. Cualquier aumento del nivel del agua, cualquier cambio en la circulación, modificará el comportamiento de la sal en los suelos. Habrá que trabajar con la sal de la misma manera que en algunos grandes canales de China y Estados Unidos, donde se crearon gigantescas pantallas protectoras, barreras y capas de materiales impermeabilizantes. La sal no es simplemente suciedad. Es un medio químico capaz de destruir estructuras, hormigón y elementos metálicos, y de cambiar la situación hidráulica. Y el último punto: el dinero. Ya hemos dicho que se trata de una suma de unos 20.000 millones de dólares. Pero esa es la suma sobre el papel, la suma del escenario ideal en el que nada cambia ni se complica sobre la marcha. Y así, bueno, simplemente no es posible. Porque aquí no se trata simplemente de excavar un canal. Aquí se está creando una nueva ruta acuática a nivel continental. Es como construir un nuevo corredor marítimo dentro de tierra firme. Cualquier imprevisto relacionado con el suelo o el agua aumentará inmediatamente el costo. Cualquier nueva esclusa, estación de bombeo adicional, nuevas secciones de hormigón, nuevas soluciones de ingeniería, todo ello supone miles de millones más. Y hay decenas de puntos en los que el presupuesto puede dispararse y se extienden a lo largo de 700 kilómetros. Si un proyecto de este tipo se lleva a cabo no en 6 a 10 años, sino en 15, el costo puede aumentar entre 3 y 4 veces, porque mantienes el equipo, el personal, la tecnología, la logística y la infraestructura no durante 10 años, sino durante 15. Todo eso son alquileres, amortizaciones, salarios, mantenimiento, reparaciones. Se puede comparar con la renovación de un piso. Si la alargas 3 veces, la suma final es desorbitada. Solo que aquí estamos hablando a escala continental. Por eso, el principal riesgo no es solo el enorme costo inicial. El principal riesgo es que el costo final puede ser mucho mayor.
Y es precisamente por eso que el bloque económico del proyecto se considera una de las tareas más difíciles. Para que el canal Eurasia pueda llevarse a cabo, no solo hay que construirlo, sino también mantener el control de los crecientes costos a lo largo de todo el trayecto. Pero a pesar de todas las dificultades, tanto Kazajistán como Rusia y otros países desean fervientemente que se construya el canal, porque el comercio cambiará radicalmente. La revolución comercial. Para Rusia, el canal Eurasia es una segunda oportunidad para las regiones del sur, que durante mucho tiempo han permanecido estancadas entre la estepa y las salinas. La nueva línea de agua descongestionará el antiguo sistema, cuyas esclusas funcionan al límite de su capacidad. Esto significa más barcos, un camino más rápido hacia el Mar Negro, menos esperas en los muelles y, en consecuencia, un aumento del volumen de negocios. Las regiones del sur no solo obtendrán nuevos puestos de trabajo, sino también una nueva vida. Aquí se empezarán a construir terminales portuarios, astilleros y almacenes. La logística se convertirá en el centro de gravedad de la economía, y hacia allí se extenderán las carreteras, las líneas eléctricas y las viviendas. Todo lo que durante años pareció periférico volverá a aparecer en el mapa. Pero lo más importante es el aliento estratégico del país. Actualmente el camino desde el Caspio hasta el Mar Negro es largo, complicado y depende de decenas de factores. El nivel del agua, la estacionalidad, las antiguas esclusas. El nuevo canal proporciona a Rusia un corredor de tránsito interno, independiente y controlado por completo por ella. No se trata solo del comercio de petróleo y cereales, sino también de la oportunidad de convertirse en la principal plataforma de enlace para toda Asia Central. A través del territorio ruso circularán mercancías procedentes de Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán, y cada tonelada supondrá nuevos ingresos para los puertos, los operadores y los ferrocarriles. Para Kazajistán, el canal supone la liberación de una trampa geográfica. Un país sin salida directa al océano siempre ha dependido de rutas ajenas, rusas, azerbaiyanas, iraníes. El canal Eurasia cambia este esquema. Las mercancías kazajas, especialmente el petróleo y el grano, podrán llegar directamente al Mar Negro, evitando lugares estrechos y políticamente vulnerables. No se trata solo de logística, sino de una cuestión de soberanía e independencia económica. Cuando tienes tu propio acceso marítimo a los puertos mundiales, dejas de ser solo un proveedor de materias primas y te conviertes en un participante del gran comercio. También aparecerá algo que a primera vista no se ve: la cohesión interna. Kazajistán tendrá que desarrollar carreteras, líneas ferroviarias y terminales marítimas en la región del Caspio. Todo ello creará nuevas cadenas de puestos de trabajo, revitalizando al oeste del país, donde las ciudades siguen viviendo al ritmo de la industria petrolera soviética. Dentro de unos años, las mismas costas del Caspio, donde ahora solo se encuentran barcos pesqueros y petroleros, podrán recibir barcazas con maquinaria, grano y materiales de construcción. Pero este proyecto no es solo para Rusia y Kazajistán. Otros países también se beneficiarán de su aparición: Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Armenia. La nueva línea crea un mar Mediterráneo interior por el que se puede viajar desde Irán hasta Europa sin tener que atravesar estrechos y congestionados pasos marítimos. Para Azerbaiyán, esto supone una oportunidad para ampliar el tránsito y el procesamiento de las mercancías que llegan a través del Caspio. Turkmenistán, aislado durante mucho tiempo, tendrá la oportunidad de llevar sus recursos a los mercados europeos a través de Kazajistán y Rusia sin desvíos. El Cáucaso meridional podrá conectar sus ramales de transporte con la ruta del Caspio, lo que significa que revitalizará los puertos de Georgia y aumentará el volumen de comercio. Incluso para los países de Europa del Este, esto añadirá flexibilidad. Las mercancías procedentes de Asia no solo pasarán por Turquía o el Canal de Suez, sino también por esta nueva vía fluvial continental. Al final, todos los que se encuentran entre los mares salen ganando. El canal no solo conecta el Mar Caspio y el Mar Negro, sino que también conecta intereses. Para unos es una oportunidad de ganar dinero, para otros de liberarse de la dependencia, para otros simplemente de revitalizar la tierra, donde el polvo volverá a oler a agua. Pero hay un país que probablemente ganará más que todos los demás. ¿Dónde estaría todo esto sin China? Desde hace varios años, China amplía metódicamente su red de rutas ferroviarias, marítimas y terrestres. En el marco de la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, conecta a decenas de países, desde los puertos del Océano Índico hasta los pasos de montaña de Asia Central. Sin embargo, entre estas rutas todavía hay espacios vacíos, lugares donde el continente parece romperse. El transporte se desvía, las mercancías pierden tiempo y las cargas esperan en puertos sobrecargados. Uno de estos nodos es el norte de la región del Caspio. Es allí donde se ubicará el futuro canal Eurasia, y es precisamente esta el que puede convertirse en el eslabón perdido del tablero
tablero de ajedrez logístico chino. Para China, este proyecto supone una oportunidad de reforzar la dirección occidental de la enorme ruta que atraviesa Kazajistán. Actualmente, las rutas desde las provincias occidentales de China discurren por tierra, a través de líneas ferroviarias, y luego llegan a los puertos de Caspio, desde donde hay que transbordar las mercancías y transportarlas a través de Azerbaiyán o Irán. El canal proporcionará una continuación directa por agua de esta ruta. No se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de ahorro de tiempo, reducción de los costos de transporte y, lo que es más importante, mayor flexibilidad de todo el sistema. Si una ruta se cierra por factores políticos o naturales, se pueden desviar los flujos hacia otra, interna, que pase por países socios. El canal también abre a China una nueva salida al Mar Negro, aunque no sea directa, pero sí estable. Actualmente, casi todas las rutas marítimas de China a Europa pasan por el Océano Índico y el Estrecho de Suez, un cuello de botella estrecho y caro. La alternativa a través de Asia Central y Rusia parece más larga, pero es más fiable desde el punto de vista político. Toda la ruta pasa por los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde China tiene vínculos sólidos y mecanismos de coordinación. Para Pekín, este es un argumento importante. La estabilidad de la ruta se convierte en un factor de seguridad estratégica. También hay un cálculo político-económico. En el marco de su iniciativa, China invierte no solo en la construcción de carreteras y puertos, sino también en la creación de zonas económicas a lo largo de las rutas. El nuevo canal ofrece un amplio espacio para ello. A lo largo de él se planean nuevas zonas industriales, terminales y centros logísticos. Las empresas chinas, especialmente las de construcción y maquinaria, pueden obtener grandes pedidos, desde la construcción de esclusas hasta el suministro de maquinaria y equipos para la navegación. No se trata de la exportación de materias primas, sino de la exportación de tecnología e infraestructura, algo que Pekín promueve activamente como una nueva etapa de la iniciativa Un Cinturón, una Ruta. Además de las ventajas puramente transportísticas, el canal puede convertirse en un instrumento de influencia regional para China. Kazajistán y Rusia son socios clave de Pekín en Asia Central. Los proyectos conjuntos con ellos refuerzan la confianza y crean dependencia económica en ambas partes. Si el canal se construye con capital chino, Pekín se convertirá de hecho en copropietario de una de las arterias fluviales más importantes de Eurasia. Esto no solo te reportará beneficios, sino también influencia en las normas de tránsito, las tarifas e incluso en la elección de las rutas por las que circularán las mercancías. En esencia, el canal Eurasia no es solo una nueva ruta para China, sino la culminación de una infraestructura lógica para conectar las fronteras occidentales del país con el mercado europeo a través de territorios amigos. Esto hace que toda la iniciativa Un Cinturón, una Ruta sea menos vulnerable y más equilibrada, sin depender de los mares y los estrechos, sino basada en tierra firme, donde las decisiones no las toman los vientos, sino la política. Por eso, para Pekín, este canal no es geografía, sino una estrategia en la que cada gota de agua se convierte en una vía para las mercancías, el capital y la influencia. Bueno para todos, ¿no? Sin embargo, queda un gran pero. La fauna en peligro. Allí donde naveguen los barcos, desaparecerán la tranquilidad y el equilibrio. El futuro trazado del canal atravesará una zona que ha permanecido intacta durante mucho tiempo, entre cauces secos, salinas y escasos matorrales. Aquí, por ejemplo, viven los saigas, y su historia, en el contexto del futuro canal Eurasia, será uno de los dilemas biológicos clave, porque la depresión de Kuma-Manich es uno de los principales corredores de su migración. Es su tradicional puente de transición del punto A al punto B. Y si en esta línea aparece un canal de agua a gran escala con taludes de concreto, esclusas y agua estable, esto literalmente cortará su ruta por la mitad. El saiga no es un animal que pueda cambiar su tradición migratoria de un plumazo. Llevan siglos recorriendo la misma tierra. Es un camino marcado por el comportamiento de la población. Y si este camino queda bloqueado por agua, especialmente agua profunda, que no pueden cruzar, no será un problema local. Será una ruptura geográfica de todo el sistema de desplazamiento. Es decir, si se construye el canal Eurasia, se producirá una situación en la que la estepa quedará dividida. Y aquí ni siquiera se trata del efecto devastador directo, sino de que los animales no podrán desplazarse por las rutas habituales hacia los pastos, los abrevaderos y las zonas estacionales. La opción de puentes o pasos sobre el canal suena bien, pero no debe hacerse en un par de lugares, sino de forma sistemática. Y eso es caro, complicado y requiere un conocimiento muy preciso del comportamiento de los animales. Es decir, si se construye un canal, no solo hay que pensar en el agua y el hormigón, hay que pensar en la geografía de los animales, porque el saiga no podrá acostumbrarse al canal. Habrá que hacerlos pasar por él, en sentido literal.
y cerca hay zonas donde anidan grullas, abutardas y pelícanos. En las zonas secas, los nidos se camuflan entre la hierba marchita, y cualquier construcción ruidosa destruirá esta tranquilidad. Ni siquiera el cauce en sí, sino el camino que conduce a él, los terraplenes, la maquinaria, todo ello rompe la frágil estructura de la estepa, donde cada arbusto no es solo una planta, sino un refugio, una fuente de humedad, un punto de vida. El agua es escasa aquí, y si la retiras para bombearla o rellenar el canal, el ecosistema perderá su aliento. El mar Caspio también es motivo de preocupación. Se está retirando, lentamente pero de manera inexorable. En las últimas décadas el nivel del agua ha bajado varios metros, y en algunas zonas del norte, cerca del delta del Volga, el mar se ha retirado decenas de kilómetros. Los viejos muelles ahora sobresalen en el aire seco, como los huesos de un esqueleto abandonado. Los puertos se están reduciendo, los barcos pesqueros están varados en la arena, como si alguien los hubiera olvidado en medio de la estepa. Las causas son conocidas. Llega menos agua de los ríos, los inviernos son más cálidos y la evaporación aumenta. Pero a esto se suma el factor humano. Cada desviación de agua, cada canal, cada intento de mantener el nivel en otros lugares, se traduce en una pérdida para el Caspio. Los científicos advierten, si la tendencia continúa, a mediados del siglo el mar podría bajar varios metros más y las zonas septentrionales, las más poco profundas y ricas en biodiversidad, se convertirían en un desierto. Desaparecerían los lugares de desove de los esturiones, las colonias de cormoranes y garzas. En lugar de agua quedarán salinas que en verano se convierten en fuentes de polvo y sal. Estos vientos ya se notan en las aldeas costeras, queman las plantas y la fina capa de tierra. Y si a eso se le añade una nueva carga, el bombeo de agua para mantener la navegación, la construcción de esclusas, el drenaje de las zonas costeras, el Caspio podría no resistir. A diferencia de los océanos, no tiene reservas ni mareas que puedan recuperar lo perdido. Cada litro extraído para el canal se convertirá en kilómetros de fondo muerto. Y este es quizás el precio más terrible que hay que pagar por la nueva vía entre los mares. Un precio que no pagará la economía, sino el agua misma. Las consecuencias no se limitarán al nivel del agua. Desaparecerán los pantanos costeros, donde crecen juncos y anidan miles de aves acuáticas. Disminuirá la salinidad, cambiará la composición del agua, y entonces incluso las especies acostumbradas a los contrastes comenzarán a desaparecer. Los pescadores ya se quejan, las capturas disminuyen, el agua se calienta y el fondo se vuelve menos profundo. Si a esto le sumamos el impacto tecnogénico, la construcción, la contaminación, la navegación, es posible que el mar simplemente no resista. A pesar de todo esto, si se logran superar otras dificultades, es poco probable que la naturaleza se convierta en un obstáculo importante para el canal Eurasia. Por lo tanto, solo cabe esperar que las personas hagan todo lo posible por reducir las consecuencias, pero nadie podrá olvidar un proyecto que cambiará el mapa de Eurasia.